Buen día, muchas gracias al doctor Corrales por la presentación, le devuelvo el honor. Para mí es un honor, valga la redundancia, estar en este escenario para poder platicar acerca de los aspectos clínicos del paciente crítico. Tengo ese honor de haber sido profesor de ahora grandes profesores en el área crítica como el doctor Corrales, el doctor Hop, la doctora Liz, son parte del comité organizador. El doctor Monares obviamente ha sido maestro de muchas generaciones. Estos conceptos de un curso de la fisiología a la cabecera del paciente, de repente es poco entendido, de repente es muy poco analizado, porque durante muchos años hemos aprendido una medicina prácticamente curativa y en la escuela nos han enseñado a separar la fisiología, la clínica, al paciente crítico, al paciente crónico, etcétera, etcétera. Y nuestro pensamiento durante muchos años se ha venido gestando a través de una separación de conocimientos y no a través de una integración de estos conocimientos. Un concepto muy importante en el paciente crítico es llevar a este paciente a un nivel de alostasis. Durante muchos años nos hemos peleado por llevarlo a un nivel de homeostasis. ¿Por qué? Hay que recordar muy bien que a través de los años el paciente lo que va a estar sucediendo es que va a encontrar mecanismos de adaptación de una forma crónica y entonces nosotros estamos peleándonos por perseguir la fisiología de este paciente y estamos peleándonos por seguir números exclusivamente. Y estos números muchas de las veces son obsoletos. En muchas ocasiones les he comentado a mis médicos residentes y a los médicos adscritos que muchas de las fórmulas que utilizamos en las áreas de cuidados intensivos ya son obsoletas. ¿Por qué? Porque muchas de estas fórmulas fueron diseñadas a través de un concepto de separación de los conocimientos. En esta ocasión me han invitado a participar para platicar acerca del examen físico cardiovascular, pero el enfoque que le voy a dar más bien es hacia el examen clínico del paciente en un área crítica. La presentación, soy el jefe de cardiología del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, donde han egresado grandes profesionistas, como ustedes ya lo han visto. Durante muchos años también nos enseñaron que la clínica es un arte, un concepto que yo compartí durante muchos años y ahora he virado 180 grados y mi concepto es que la clínica no es un arte, no debemos de seguir enseñando que la clínica es un arte. ¿Por qué? Porque arte es exclusivo para un grupo de personas que nos van a hacer grandes obras de arte como Van Gogh, como Diego Rivera, etcétera, etcétera. Esto ha llevado entonces a que la enseñanza de la clínica sea una enseñanza de la clínica que le estamos poniendo barreras en cuanto decimos que es un arte. Porque entonces pensamos, el alumno, el interno, el residente, empieza a pensar que la clínica es exclusiva para los iluminados y que yo no puedo aprender clínica porque esto es exclusivo de los grandes maestros. Este concepto debemos de cambiarlo. La clínica no es un arte. ¿Cómo vamos a aprender clínica? Vamos a aprender clínica en el momento en el que nuestro pensamiento empieza a estar sistematizado, empieza a estar organizado. Y esta organización y esta sistematización del conocimiento clínico se ha llevado principalmente en los pacientes en las áreas críticas, casualmente, y no en los pisos ordinarios del pase de visita de aquel paciente que está encamado sin ningún problema. El examen clínico en el paciente clínicamente enfermo tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, identificar la inestabilidad hemodinámica, es decir, nosotros desde el punto de vista clínico lo hacemos. Todos hemos pasado por un área de urgencias, todos hemos pasado por un área crítica y muchas de las actuaciones para estos pacientes las centramos en nuestro conocimiento clínico, pero la gran mayoría de las veces lo hacemos sin tener un conocimiento sistematizado. El segundo es la respuesta a tratamiento. Quien no recuerda al paciente con edema agudo de pulmón, que le damos un tratamiento con una evaluación clínica muy rápida, pero poco sistematizado en nuestro pensamiento y después hacemos la evaluación de la respuesta al tratamiento de todas las maniobras que he hecho con este paciente. La clínica también me permite estratificar el riesgo de este paciente. Todos los días lo hacemos,
con SOFA, con Apache, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, y quizás durante toda la plática sea un concepto que vaya yo a repetir de una forma muy frecuente, la falta de sistematización de nuestro conocimiento clínico es lo que nos lleva a asustarnos en esta evaluación. Todos los que manejamos pacientes en áreas críticas nos hemos enfrentado a este paciente. Un paciente y grandes aparatos, una gran cantidad de tecnología, cables, parches, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de las veces nos enfocamos a esta pantalla, a esta pantalla, a esta otra pantalla, pero nos olvidamos del actor central de nuestra película, que es el paciente. En la era moderna, en la era de la tecnología, el examen clínico del paciente crítico es muy controvertido. Hay publicaciones muy escasas de la exploración física en el paciente críticamente enfermo. Y aquí es donde empezamos con los problemas. 50% de los médicos que manejan pacientes en áreas críticas o en áreas de urgencias mencionan que el examen clínico es de utilidad muy limitada para poder tomar decisiones con estos pacientes. De 30 libros de semiología que fueron analizados en este estudio de la Sociedad Torácica Americana, 0% de capítulos de exploración física en los pacientes en las unidades de cuidados críticos. 0 capítulos. La gran mayoría de los capítulos están enfocados a la exploración clínica de los pacientes no críticos. Comparamos el examen clínico contra las pruebas invasivas. La gran mayoría de las veces nos quejamos de que no tenemos un pico en nuestra área crítica, no tenemos el monitor para hacer bioimpedancia, Swan-Ganz, etcétera, etcétera, pero nos estamos olvidando de lo que es el examen clínico. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del examen clínico sobre las pruebas invasivas? El examen clínico me da datos de una forma inmediata. La prueba invasiva, tengo que hacer un procedimiento previo a esta prueba invasiva para poder tomar una decisión respecto al resultado y para poder tomar una decisión respecto a la terapéutica. Es decir, es tiempo dependiente, tanto la exploración clínica como el uso de la tecnología. Ambas me pueden estratificar el riesgo de mi paciente críticamente enfermo. En la exploración física o en la exploración clínica, las medidas que yo estoy realizando las puedo repetir las veces que yo quiera y en las pruebas invasivas también las puedo repetir las veces que yo quiera, pero tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que el riesgo va a incrementar si esta prueba invasiva empiezo a repetirla de una forma más frecuente. Sin embargo, la exploración clínica es de bajo riesgo y la desventaja de la exploración física o la exploración clínica es que no me permite establecer el tipo de choque a pesar de todos los organigramas que existen respecto a la clasificación del choque en este grupo de pacientes, a diferencia de la tecnología que sí me permite ubicar al paciente, en el tipo de choque en el que me estoy enfrentando. El examen clínico lo hacemos todos los días, pero vuelvo a repetir, no lo sistematizamos, es decir, muchos de estos datos del examen clínico se lo dejamos al médico residente de menor jerarquía, se lo dejamos al médico pasante, al médico interno, etcétera, etcétera, o en muchos hospitales incluso se lo dejan al técnico. En Estados Unidos hay un técnico que se llama el técnico de la exploración clínica. Eso afortunadamente en México aún no existe. El médico está en un escritorio, el técnico llega con un expediente y ese expediente se llama exploración clínica y lo hace un técnico. Esto es un enfoque totalmente distinto al que quisiéramos llevar al paciente en la exploración en las unidades de cuidados críticos. Ya comentaba el doctor Corrales respecto al pulso. El simple hecho de tocar el pulso nos puede dar muchísimos datos. El incremento en la frecuencia cardíaca, solamente tocando el pulso, nos puede hablar acerca de la liberación de catecolaminas y la respuesta adecuada de este paciente o la respuesta inadecuada al estado en el que en ese momento se encuentra. La amplitud del pulso también es otro de los parámetros importantes. El simple hecho de tocar el pulso en compás con la respiración del paciente me puede hablar de la presencia de pulso paradójico en los pacientes con tamponamiento cardíaco. La frecuencia respiratoria,
vuelvo a poner el ejemplo del paciente con edema agudo de pulmón, la importancia de la evaluación de la frecuencia respiratoria en estos pacientes, si el paciente se encuentra con taquipnea como un mecanismo compensador o cuando el paciente empieza a tener disminución de la frecuencia respiratoria como un punto de alta peligrosidad para este paciente que me está hablando de que o ya se ha fatigado o empiezo a tener problemas muy serios. La presión arterial. Todo el tiempo, al igual que comentaba el doctor Corrales, que siempre he expresado que fracción de expulsión no es función ventricular, es un concepto que me ha costado mucho trabajo poder quitarlo incluso de mis médicos adscritos y residentes. Fracción de expulsión no es función ventricular, fracción de expulsión es una medida exclusivamente de la función ventricular. Lo mismo, presión arterial no es perfusión. Durante mucho tiempo estamos preocupados en perseguir una presión. 65, 70 milímetros de mercurio, de repente en las guardias manténlo, le decimos a la enfermera a cargo del paciente, manténlo en 80 milímetros de mercurio, pero presión no es perfusión. ¿Por qué? Porque la presión que estamos persiguiendo de 65, 70 milímetros de mercurio es un número aislado y una golondrina no hace primavera. El mecanismo alostático de este paciente probablemente lo ha llevado a que su presión de perfusión sea menor o sea mayor. En la actualidad empiezan a ver los conceptos acerca de la presión individualizada. ¿Por qué? Porque perfusión, en la fórmula que ustedes hacen todos los días para calcular resistencias vasculares sistémicas, tienen dos conceptos. En el numerador tenemos el gradiente de presión y en el numerador tenemos el gasto cardíaco. Esos son los dos conceptos para entender perfusión. Es decir, la perfusión depende de la presión arterial y depende del volumen o del gasto cardíaco o del índice cardíaco. El gasto cardíaco entonces es un resultado y con frecuencia estamos preocupados por alcanzar un gasto cardíaco de 4, de 5, de 6, vemos un gasto cardíaco de 8 e inmediatamente nuestro pensamiento dice está hiperdinámico. No, el paciente probablemente no está hiperdinámico, probablemente el paciente está hiperdinámico teniendo 8, teniendo 6, teniendo 4, ese es un número aislado. Eso no es hiperdinamia. Hiperdinamia es integrar la poscarga, la precarga y el inotropismo. Los dos ponentes anteriores a mí les hablaron acerca de un concepto muy importante en la fisiología que se llama acoplamiento ventrículo-arterial. Este acoplamiento ventrículo-arterial entonces habla acerca de la fisiología llevada a un mecanismo alostático, es decir, probablemente el paciente con un gasto cardíaco de 3 está perfectamente perfundido. Entonces, presión arterial no es perfusión. Temperatura. La temperatura es un dato clínico que nosotros podemos evaluarlo con el simple hecho de tocar al paciente y utilizar instrumentos muy sencillos para poder determinar la temperatura. Pero ojo, la temperatura como dato aislado tampoco es la panacea. En la actualidad, los gradientes de temperatura nos permiten evaluar de una forma más segura al paciente. Y el Swan-Ganz de los pobres, que es el gasto urinario. Desafortunadamente, el gasto urinario nos hablaría respecto de la perfusión renal, tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Es decir, estos pacientes en muchas ocasiones el gasto urinario está disminuido probablemente por un mecanismo post o por un mecanismo inter o un mecanismo prerrenal. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado al paciente en donde vemos la sonda urinaria cero de gasto urinario? Eso prácticamente es imposible, ¿verdad? El paciente no puede venir de un gasto urinario de 200 mililitros y de repente cero, y cuántas veces la sonda urinaria no está torcida, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al evaluar, como yo les digo, el Swan-Ganz de los pobres, ¿no? Cuando vemos a un paciente chocado y empezamos a ver el gasto urinario, cómo la orina empieza a aclarar, empieza a tener volumen, pues prácticamente estoy hablando de un mecanismo de perfusión sin que esto sea 100% específico. Y el tiempo llenado capilar, desde la época de Hipócrates, desde la época de Hipócrates, la evaluación del llenado capilar ha sido muy importante. Se ha dejado mucho de lado porque no le hemos dado el valor necesario. No sabemos medir el llenado capilar. En un estudio que se realizó en Estados Unidos, 15% de los médicos a cargo de los pacientes de cuidados críticos podían evaluar el llenado capilar.
pero de ese 15%, la variabilidad inter e intraobservador era sumamente amplia. Hay datos clínicos que tienen impacto en la evaluación y hay datos clínicos que no tienen impacto. Los signos vitales anormales, ya se los acabo de comentar, nos pueden predecir que el paciente va hacia un evento crítico. La auscultación de estertores, quizás suene hasta chusco, pero en algunos residentes aquí en el Hospital de Cardiología les he comentado acerca del estetoscopio y les comento, esto es un aparato que usábamos en la antigüedad para revisar a los pacientes. ¿Por qué? Porque llega un paciente en estado crítico, ahora con lo del código infarto y todo esto que ha incrementado afortunadamente la atención de los pacientes, el residente inmediatamente se va al eco, agarra el eco y lo primero que hace es hacerle el ecocardiograma. ¿Dónde quedó la evaluación clínica? Como lo comentaba en las diapositivas anteriores, 50% dicen que son inútiles. Pero esto, la evaluación clínica no se tiene por qué perder. Esto es muy importante para la evaluación de este paciente en cuidados críticos. El distrés respiratorio, que lo vamos a evaluar mediante un aspecto clínico, no, me puede predecir acerca de que el paciente va hacia una intubación, y el aspecto neurológico, el delirio. Yo siempre he sido enemigo de sujetar a un paciente en una unidad de cuidados críticos, siempre, desde que estuve a cargo de una unidad de cuidados críticos, sujetar a un paciente grave o cualquier paciente a la cama, créame que eso para mí es lo más absurdo que puede existir para un médico. ¿Por qué? Porque el paciente está inquieto por alguna razón, por dolor, porque el paciente tiene hipoperfusión, algo tiene ese paciente. Quien no ha visto por ahí videos que desafortunadamente siempre los médicos somos los mejores actores de los videos en las redes sociales de algún enfermero, de algún médico sujetando con agresividad a un paciente. Piensen siempre que el paciente no está por voluntad en una cama y si está inquieto es por alguna razón. Y controlar esa ansiedad, ese delirio de ese paciente es muy importante si ustedes manejan pacientes críticos. Hay datos que no tienen gran impacto y muchas de las veces estos datos clínicos queremos forzosamente entenderlos y hay que evaluarlos indiscutiblemente, es decir, hay que evaluar estos datos clínicos, pero hay que darles el peso específico. La plétora yugular muchas de las veces le damos demasiado valor desde el punto de vista hemodinámico. Vemos plétora yugular y empezamos a pensar que el paciente está hipervolémico y la especificidad de esta evaluación es muy baja. La respuesta a líquidos con una evaluación clínica también llega a un punto, como les comentaba el doctor Corrales, que se vuelve peligroso porque muchas de las veces al paciente nos vamos 4, 5 litros, 6 litros por arriba de lo que debería el paciente estar y esto incrementa su morbilidad y su mortalidad. La auscultación pulmonar, como les comentaba, muchas veces se nos va en la exploración la presencia de derrame pleural o de neumotórax. Y la auscultación en la intubación selectiva, también muchas de las veces nos ha pasado, el paciente está supuestamente bien intubado y resulta que el paciente no está bien intubado, también hay que tener mucho cuidado en esta evaluación clínica. ¿Cuál es la importancia de la evaluación clínica en el paciente de cuidados críticos? En este estudio, no ha sido publicado, sigue estando en línea, por eso la referencia XX00 todavía no ha sido publicado. Este es un previo a la publicación. Aquí no se ve muy bien, pero bueno. En estas tres curvas, lo que se hace es analizar la especificidad de la evaluación clínica de la escala SAPS-2, del Apache 4 y del SOFA. Vean la importancia de la evaluación clínica correspondiente a estas escalas de evaluación. Tiene una especificidad del 76%, del 74%, comparado con una especificidad de 76% y del 77% con SAPS-2 y con Apache. Es decir, una escala perfectamente bien validada como el SAPS y como Apache tiene prácticamente el mismo valor de nuestra evaluación clínica, pero realizada de una forma correcta, de una forma sistematizada y de una forma ordenada. La evaluación clínica es superior a SOFA con un valor estadísticamente significativo.
Evidentemente, esta exploración clínica es una exploración clínica controlada. Hay algunos datos, en esta tabla lo que se menciona es que hay algunos datos como la frecuencia cardíaca, como la frecuencia respiratoria, la presión sistólica y la presión diastólica, que son superiores a muchos datos paraclínicos. Así como existe una interdependencia ventrículo-arterial o un acoplamiento ventrículo-arterial, en la resucitación y en la evaluación del paciente crítico, durante muchos años buscábamos esto, la macrohemodinamia. Entonces empezábamos a buscar, como les decía, presión arterial media X, frecuencia cardíaca X, etcétera, etcétera. Todo era una meta macrohemodinámica. Y de repente la mortalidad no se movía. Durante muchísimos años la mortalidad por choque cardiogénico no se movió. Es decir, seguía presentándose una mortalidad del 80%, aunque la incidencia de choque cardiogénico había disminuido por las maniobras de revascularización, pero la mortalidad seguía siendo alta. ¿Por qué? Empezamos a entender por qué fallecían estos pacientes a pesar de que tenía yo una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial media de 70, etcétera, etcétera, porque me estaba olvidando de dos conceptos importantes, la microhemodinamia y el metabolismo celular. Este acoplamiento entre macrohemodinamia, microhemodinamia y metabolismo celular, de repente decimos, bueno, ¿y cómo me meto a la célula para evaluarla? ¿Cómo me meto a la microhemodinamia para evaluarla? Entonces, había detractores de este concepto del acoplamiento entre metabolismo celular, microhemodinamia y macrohemodinamia y decían que esto era imposible. Grandes trabajos, afortunadamente, nos han demostrado que la evaluación del metabolismo celular, la evaluación de la microhemodinamia es posible a través de nuestras manos, a través de nuestros ojos y a través de aparatos muy sencillos como medir la temperatura. Esta coherencia hemodinámica, que en teoría es la fisiología, entonces nos lleva a la incoherencia hemodinámica. La incoherencia hemodinámica es la pérdida del acoplamiento entre el metabolismo celular, la microhemodinamia y la macrohemodinamia. Pero, desafortunadamente, la pérdida de esta coherencia es un mecanismo en cascada, es decir, difícilmente encontraremos la pérdida del acoplamiento micro-macrohemodinamia o entre metabolismo celular y micro. Habitualmente, cuando uno de estos acoplamientos se desacopla, valga la expresión, se va a desacoplar el siguiente, es decir, los tres van a venir en cascada. Se ha estudiado, no es exclusivo, pero se ha estudiado más en el choque hemorrágico, en el paciente con choque séptico, en el paciente quemado, en los niños. El concepto inició en ese paciente que decía el doctor Corrales, el paciente con choque séptico. Ese paciente que alcanzábamos las metas macrohemodinámicas y la mortalidad no se movía y de repente lo encontrábamos en una fase en la cual lo rescatábamos y de repente había una fase en la que decíamos es imposible rescatar a este paciente. Y este es el concepto de la incoherencia hemodinámica y hacia allá tenemos que llevar a la evaluación para un buen tratamiento de mi paciente. Muy brevemente, los macroparámetros o los parámetros de la macrohemodinamia lo hacen ustedes todos los días, lo evalúan todos los días. El aporte global de oxígeno, el flujo sanguíneo, como les comentaba, que va a depender arriba de la curva de la presión y va a depender de mi hemoglobina, va a depender de mi saturación, etcétera, etcétera. La presión de perfusión meta, sin que esto signifique que la presión de perfusión sea un parámetro exclusivo. Mi presión de perfusión meta, aquí lo que estamos haciendo es no buscar un número, es buscar una presión de perfusión que me permita que este acoplamiento entre la micro y el metabolismo celular me lleve el paciente a un estado alostático, no a un estado homeostático. La homeostasis la tenemos todos nosotros aquí sentados, pero el paciente que está en la cama, lo que tenemos que buscar es su estado alostático y es independiente y es individualizado. Lo hacemos a través de calcular la saturación de oxígeno. Existen afortunadamente fórmulas en donde hay la equivalencia entre tomar la muestra en la arteria pulmonar o tomar la muestra en la aurícula derecha a través de fórmulas ya bien diseñadas, que no es el objeto
de esta charla, pero bueno, hay una buena correlación entre tomar la saturación de la aurícula derecha y la presión pulmonar, solamente hay que modificarla a partir de las fórmulas ya bien establecidas. La delta de CO2, siempre escuchamos cuánto tiene de delta de CO2, nos habla acerca de la perfusión tisular y la presión de perfusión. Aquí es donde yo abro un signo de interrogación. En realidad es mayor a 65 milímetros de mercurio, o como les comentaba, su presión alostática es mayor o es menor en este paciente al que yo estoy evaluando. La investigación clínica de la microcirculación, entonces, el enfoque clínico es para analizar la microcirculación. El órgano más accesible es la piel, es el órgano por metro cuadrado más extenso, es el órgano que lo tenemos más a la vista, es el órgano que lo tenemos más al tacto. El análisis estructurado tiene que ser siempre en estos pacientes con la inspección y con la palpación. Primer año de la carrera de medicina. Siempre nos han dicho, inspecciona, palpa, huele, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde y para qué? Entonces, estos conceptos que los maestros nos enseñaron de la clínica básica se nos olvidan conforme vamos avanzando. Y queremos ser expertos en manejar dispositivos de asistencia ventricular, balón de contrapulsación, etcétera, etcétera. Y muchas de las veces la respuesta está en nuestras manos y en nuestros ojos. Los tipos de choque analizados a través de la inspección, la palpación de la piel, solamente podemos sospechar, como los decía en la tabla, no podemos clasificarlo, pero sí sospechar hacia dónde está mi paciente. El choque caliente, si el paciente tiene vasodilatadores exógenos o endógenos, me hablarían de que el paciente tiene un choque séptico, tiene anafilaxis o bien un problema de tipo neurogénico. El choque frío, la liberación de vasoconstrictores endógenos, como es el paciente con choque obstructivo, cardiogénico, el paciente hipovolémico. Es decir, con el simple hecho de tocar, ya estoy evaluando a mi paciente. Este es un algoritmo respecto a tener un aparato muy sencillo que es medir la presión sistólica. Si la presión sistólica se encuentra por debajo de 90 milímetros de mercurio, tendría yo que pensar si el paciente tiene gasto alto o si el paciente tiene gasto bajo. Tendría gasto alto si el paciente tiene las manos calientes, la parte de la piel que yo llegue a tocar, el llenado capilar es rápido y el pulso es amplio. Si cumple dos de estos criterios clínicos, estoy pensando que el paciente tiene un gasto alto. Si el paciente, por el contrario, tiene manos frías, el llenado capilar es lento y el pulso es débil, estoy pensando entonces que el paciente tiene un gasto bajo. Pero aquí mi pensamiento tendría que irse a dos posibilidades, un choque cardiogénico o un choque hipovolémico. El cardiogénico, lo que hemos aprendido a través de los años, la presencia de plétora yugular con la limitación que les comentaba en un inicio de la evaluación de la plétora yugular, el tercer ruido y la auscultación con un aparato llamado estetoscopio. Y la ausencia de estos, obviamente, me va a llevar hacia pensar en un choque hipovolémico. Los parámetros de la microcirculación. He evaluado durante muchos años la macrocirculación. Ahora, ¿cómo voy a evaluar la microcirculación? Hay muchos datos que nos hablan de la microcirculación. Un tiempo de llenado capilar, un índice de pulsión periférica, la saturación tisular de oxígeno, la temperatura, la escala de Mottling o moteado, la presión parcial transcutánea de oxígeno, ya necesito tecnología, y los parámetros de microcirculación sublingual. Obviamente, todos estos datos me pueden hablar u orientar acerca de la evaluación de la microcirculación. La medición de la perfusión tisular por métodos clínicos, entonces, en la actualidad existen 3 parámetros que me permiten tener en la mente cómo está este paciente clínico. El primero de ellos y el más validado a través de los trabajos de Ofela, este autor se ha enfocado muchísimo en el análisis de lo que es el moteado en los pacientes con choque séptico y en los pacientes con cirrosis hepática. El moteado de la piel o Mottling es una evaluación dicotómica, si está ausente o si está presente. Su ventaja es que es fácil de identificar, es fácil de enseñar, pero la limitación es que no es específico. La escala de Mottling es fácil entonces de aprender, de usar y es reproducible, pero no es útil en pacientes con piel negra
Y el punto de corte de mayor mortalidad es una escala de Mottl por arriba de 4 o 5. El tiempo llenado capilar puede, como les decía, no sabemos medir llenado capilar. Algunos autores lo hacen a través de su teléfono, una aplicación, hacen una pequeña película y a través de este llenado capilar logran contar o contabilizar el tiempo llenado capilar. Se puede realizar en el dedo índice, en la rodilla, pero también se puede hacer en el lóbulo de la oreja, es decir, en los sitios donde exista llenado capilar, que prácticamente es en toda la piel. Es fácil, es reproducible, pero el problema es que tiene una gran variabilidad interobservador y no es útil también en pacientes con piel negra. Aquí el problema es que el tiempo es muy variable dependiendo de los autores, dependiendo de la enfermedad. Hay cortes desde 2.4 segundos en pacientes con choque séptico que incrementan la mortalidad, en otros trabajos por arriba de 4.9 segundos a nivel de la rodilla, y el gradiente de temperatura en antebrazo, dedo o la temperatura central contra el dedo del pie. Son métodos validados, pero no es netamente 100% clínico, se tiene que utilizar la tecnología y en el gradiente antebrazo, dedo es una variación mayor a 4 centígrados y en la temperatura central y dedo del pie mayor a 7 grados centígrados. La clasificación de Mottl es una evaluación muy sencilla. Lo recomendable es utilizar esta escala del 0 a 5, tenemos aquí 6 grupos. Esta clasificación de modesto, moderado, leve, severo se presta a mucha confusión, prácticamente no se realiza, no se recomienda, y esto va a depender de la extensión del moteado. 0 si no existe moteado, 1 si existe moteado en la rodilla del tamaño de una moneda, 2 si abarca lo que es la rótula, 3 si el paciente llega a tener Mottl en la mitad del muslo, 4 a la altura de la ingle y 5 después de la ingle. Este es el ejemplo de la evaluación de Mottl. Este es un esquema de lo que es el moteado o Mottl. 0, ausencia, 1 el tamaño de una moneda y 5 por arriba de la ingle. Los estados, ¿cuántos de nosotros no hemos visto esto en nuestros pacientes? Pero no lo sabemos interpretar. Es decir, solamente vemos que el paciente está morado, tiene manchas en la rodilla, manchas en las piernas que llegan desde el tobillo hasta la ingle, incluso el abdomen, y simple y sencillamente ahí está. ¿Qué es? No sabemos muchas de las veces. Pero esta sistematización del conocimiento para ustedes que ahora asisten a este tipo de cursos de gran nivel, ahora les permitirá saber que estas manchas en el paciente significan mucho. El estado 2 que les comentaba, que abarca solamente la rodilla, el 3 que abarca la mitad del muslo y el más grave que es el 5, que va desde el tobillo, pasa por la rodilla, se va hacia la ingle, incluso hacia el abdomen. Esto tiene un gran impacto, la gran ventaja de Mottl es que tiene una correlación kappa muy alta de 0.87. Es decir, les aseguro que saliendo de este curso, ustedes en sus unidades de cuidados críticos van a empezar a buscar Mottl y lo van a hacer, de eso estoy 100% seguro. Así están diseñados. Así está diseñado en los trabajos porque la correlación es muy alta. ¿Qué significa Mottl? Entonces, en esta barra vemos la cantidad de flujo sanguíneo en rojo, la pérdida de flujo sanguíneo, y aquí el ejemplo, la ausencia de Mottl tiene una buena perfusión capilar y el estado 5 prácticamente no hay perfusión capilar. Es una muy buena forma de evaluar. ¿Qué significa encontrar Mottl? Encontrar Mottl va muy en relación a mi mortalidad. Encontrar un Mottl en escala de 5 me habla de que el paciente va a tener una mortalidad cercana al 100%, por arriba del 80%. Y el Mottl 0 me habla de una mortalidad de 8 al 10%. Es decir, entre más grave el Mottl de mi paciente, tengo que ser más agresivo con la reanimación, pero también estoy hablando de que ese paciente tiene una alta mortalidad. El tiempo de llenado capilar debemos hacerlo. Hay autores que recomiendan utilizar un portaobjetos y con ese portaobjetos, que es una forma de evaluación también en cardiología de lo que es los signos de insuficiencia aórtica como el quinque, también se recomienda hacerlo a través de un portaobjetos o con el dedo como se muestra en este esquema.
15 segundos de presión con el portaobjetos o 15 segundos con nuestros dedos y posteriormente soltar y a partir de ahí empezar a contar lo que es el llenado capilar. En el dedo índice tiene una sensibilidad alta, 82%, aunque su especificidad es baja del 73%, y cuando se realiza en la rodilla, la sensibilidad es del 82% y la especificidad del 84%. Hay algunos instrumentos para la evaluación no clínica de la microcirculación, como el índice de perfusión periférica, la videomicroscopía, la flujometría, el láser Doppler y el NIRS, que solamente los menciono y se salen del área clínica. Los parámetros celulares, evalúo lo que es el metabolismo celular, lo hacen siempre. Es decir, cuando ustedes analizan a su paciente crítico, siempre lo hacen. Es decir, lo único que nos hace falta es que ahora pensemos en ese acoplamiento del metabolismo celular, la micro y la macrocirculación. Pero lo hacemos de una forma aislada, es decir, tenemos números y de repente a nuestro médico adscrito le da electritis, tómale otro electrón, no sé para qué tantos electrones, igual le da gasometritis, es decir, una gasometría, otra gasometría, pero no interpretamos esos números. ¿Por qué? Porque estamos interpretando números aislados, no estamos pensando de una forma integrada, es decir, no estamos integrando la micro, la macrocirculación y el metabolismo celular. ¿Los parámetros celulares es posible analizarlos? Claro que sí. El análisis del lactato, la relación entre el delta de CO2 y el contenido arterial de oxígeno. En estos pacientes, en choques sépticos, 65% de ellos presentan hiperlactatemia, pero no en todos significa hipoperfusión tisular. En el 75% de estos pacientes, la relación entre lactato y piruvato es alto. Eso significa que el lactato que yo tengo en estos pacientes no es por hipoxia. Y muchas de las veces estamos persiguiendo esta hipoxia porque tenemos este lactato alto. Y esta relación entre el delta de CO2 y el contenido arterial venoso de oxígeno alto nos habla inmediatamente de un parámetro celular y de una alta mortalidad. No se ve muy bien, pero bueno, esta relación entre el delta de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno puedo tener dos escenarios. Uno, con una relación alta mayor a 1.6. Esta relación alta de 1.6 me habla de que el paciente tiene metabolismo anaeróbico y el incremento en el aporte de oxígeno es una meta, es un objetivo para estos pacientes. Sin embargo, tengo un grupo de pacientes con pseudoelevación y estos pacientes pueden ser por hiperoxia o puede ser por hiperventilación. Del lado contrario, una relación menor a 1.6 me habla de una ausencia de metabolismo anaeróbico y las maniobras de incrementar el aporte de oxígeno serán infructuosas, pero hay un grupo en los cuales hay una pseudo disminución en la relación y principalmente en esos pacientes con hemodilución e hipoxemia. Creo que ya me pasé mucho, no hay problema. Gracias. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad clínica es que puedo evaluar y puedo tomar grandes decisiones con estos pacientes. Ahora, esto es en general lo que debemos de hacer con los pacientes. En el área cardiológica o en el área cardiopulmonar conocemos todas estas escalas. En 1967 se publica la clasificación de Killick-Kimball a partir de una evaluación clínica. Killick-Kimball 1, la ausencia de insuficiencia del ventrículo izquierdo, el 2, tercer ruido, estertores, el 3, edema agudo de pulmón y el 4, choque cardiogénico, y estas cifras siguen siendo, después de 50 años, prácticamente siguen siendo iguales, excepto en el 4, que ha disminuido un poco a partir de las perfusiones. Y 10 años después, en 1977, Forrester publica lo que es la clasificación de Forrester, pero es a partir de un método invasivo para el paciente. La instalación de un catéter de Swan-Ganz para conocer la presión capilar pulmonar y la termodilución para conocer el gasto cardíaco y el índice cardíaco a partir del área de superficie corporal del paciente, etcétera, etcétera. Pero esto es un método invasivo que ha venido disminuyendo. Hoy día la instalación de un catéter de arteria pulmonar en el paciente postinfartado es menor al 1%. Y desafortunadamente, en manos inexpertas o la mala interpretación de un catéter de Swan-Ganz se ha demostrado que incrementa la mortalidad de estos pacientes. En nuestro hospital, al ser un hospital escuela, donde
son egresados sus grandes profesores, es un hospital escuela en donde el 100% de los pacientes postoperados de corazón salen con Swan-Ganz. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarla. ¿Por qué? Porque tiene una gran proporción de sesgos. No me permite tomar muchas decisiones más que en cuanto a la presión, y muchas veces las decisiones las tomamos pensando que presión es igual a volumen. Cuidado también con este aspecto. No me detengo mucho, ya prácticamente lo conocemos. En el eje de las X, la presión capilar pulmonar, y en el eje de las Y, el índice capilar, y tengo 4 grupos muy semejantes a lo que es la clasificación de Killy y Kimpa. Esta clasificación entonces me permite poder tomar decisiones en este paciente infartado. Si está en un Forrester 1, puedo utilizar con gran confianza beta bloqueadores o unidades de la ECA, o el paciente que está en choque cardiogénico. Pero aquí, en la clasificación de Forrester, ¿dónde está el edema agudo pulmonar? No tenemos el edema agudo de pulmón. Entonces, el edema agudo de pulmón en realidad comparte características hemodinámicas entre lo que es el grupo 2 y el grupo 4. Congestión pulmonar, con hipoperfusión o sin hipoperfusión, pero siempre con presión capilar elevada. Este grupo de pacientes con edema agudo de pulmón, entonces, la gran mayoría de las veces, el actuar de nosotros es a través de una evaluación clínica. Yo no conozco a nadie que un paciente con edema de pulmón llega a una sala de urgencias y tenga que instalarle un Swan-Ganz para empezar a tomar decisiones. Las decisiones las tomamos de una forma clínica. Es decir, muchas veces esto nos los enseñan para que nosotros podamos tener este concepto hemodinámico. Al comparar Killy, Kimpa y Forrester, la mortalidad es muy similar en la evaluación tanto clínica como en la evaluación hemodinámica. Y en la evaluación clínica surge esta clasificación, que es la clasificación de Stevenson. Es a partir de los pacientes en clase funcional 4 de la New York Heart, pero la hemos aplicado a la gran mayoría de los pacientes. La clasificación de Stevenson para los pacientes en clase 4 me permite tomar la decisión respecto a si el paciente va hacia trasplante cardíaco, va hacia asistencia ventricular. Hoy día es mucho más específica la evaluación de Intermax para estos pacientes para que yo pueda tomar una decisión, pero es muy útil. Solamente se basa en la evaluación clínica si el paciente está congestivo en reposo y cómo se encuentra su perfusión. A partir de tocarlo y a partir de medirlo con la inspección y con la palpación. Si está caliente y seco, si está caliente y húmedo, significa que el paciente tiene buena perfusión, pero si está húmedo significa que está congestivo, es decir, la fisiología anterógrada está comprometida. Lo mismo si está frío y seco y frío y húmedo, me está hablando acerca de la fisiología retrógrada. Al comparar las clasificaciones Forrester 1, 2, 3 y 4, ustedes pueden observar cómo Killy Kimball no está en el Forrester 3, Killy 3 está en el área donde les comentaba, que es el grupo de pacientes con edema agudo de pulmón. Esta es una clasificación radiológica del edema agudo de pulmón. Les pongo aquí el original de Battles en la publicación de 1980. Los grupos 1, 2, 3 y 4, no voy a detener mucho, pero todos hemos hecho la evaluación radiológica de los pacientes con edema agudo de pulmón o congestión pulmonar y hemos tomado decisiones a partir de una placa de tórax. La gran ventaja o la evaluación clínica y una simple placa de tórax me permite darle un pronóstico a este paciente respecto a su sobrevida. Es decir, una placa de un paciente en clase 1 o 2 obviamente me está hablando de un incremento de la mortalidad. Hoy en día entonces ya no tenemos en las áreas críticas o en las áreas de urgencias la posibilidad de poner Swan-Ganz por todo esto que les he comentado respecto a ventajas y desventajas, pero ahora tenemos un ecocardiógrafo. Los cursos de ecocardiografía y de ecografía para los no cardiólogos afortunadamente se han incrementado y podemos tomar decisiones respecto a las presiones de estos pacientes. Esto es un segmento de la curva de Vickers que nos da mucho dolor de cabeza a la hora de analizarlo, pero bueno, la curva en tiempo y en presión es la parte diastólica únicamente, donde tenemos 4 puntos importantes en la presión diastólica, que es la presión mínima, la presión de ascenso o telediastólica, la onda de contracción auricular o la onda A y la pre-A.
Este es el punto más importante para la evaluación de este paciente. El ecocardiograma entonces me permite, a través de mediciones que no me voy a detener mucho por obvias cuestiones de tiempo, a través del Doppler pulsado de la válvula mitral que me permite ver la relación EA, y a través del Doppler pulsado en las venas pulmonares para medir el flujo sistólico y diastólico, y todos estos parámetros que me permiten evaluar si el paciente tiene presiones altas o no tiene presiones altas. Pero si ustedes se dan cuenta, voy del aspecto clínico al aspecto paraclínico, que es la ecocardiografía. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el Swan-Ganz? El Swan-Ganz le dimos durante muchos años una mala interpretación y en realidad, lejos de estar buscando el gasto cardíaco, en realidad lo que Swan-Ganz nos quería enseñar era presión exclusivamente. Es un artículo muy interesante de Cooper, en donde evalúa lo que es presión e índice cardíaco. Y vean ustedes cómo en el paciente que se evalúa índice cardíaco no hay diferencia si el paciente tiene un índice cardíaco menor o mayor a 2. Es decir, flujo quizá, índice cardíaco quizá no sea el objetivo de la evaluación de Swan-Ganz, pero al analizar presión capilar pulmonar sí me habla de la variación en la mortalidad entre los pacientes que tienen menos de 20 milímetros de mercurio y en aquellos que tienen más de 20 milímetros de mercurio, y al combinar índice cardíaco y presión capilar pulmonar, predomina lo que es la presión capilar pulmonar por sobre el índice cardíaco para poder predecir lo que es mortalidad. La evaluación del paciente con edema agudo de pulmón es muy interesante. Rápidamente, la frecuencia cardíaca es un parámetro muy importante en el paciente con edema agudo de pulmón. Tiene muy poca variación cuando empiezo a tratar a estos pacientes, pero es un parámetro que tengo que guardarle mucho cuidado a la hora de la evaluación, porque la disminución en la frecuencia cardíaca me empieza a hablar acerca de mal pronóstico. La presión arterial sistólica, esta presión arterial sistólica es pronóstica. El paciente que durante el edema agudo de pulmón sufre de hipotensión incrementa hasta 6 veces su mortalidad, y la saturación de oxígeno es el parámetro que me permite una evaluación muy rápida. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con edema agudo de pulmón llegan con saturación del 80%, y el simple hecho de colocarles oxígenos me va a llevar hasta el 90-91%, y muchas veces nosotros nos quedamos muy tranquilos, ya tiene una saturación del 91%, pero ojo, es un solo parámetro, tengo que evaluar los demás. La frecuencia respiratoria es el que más variación tiene. Muchas veces el paciente llega con taquipnea y durante mi evaluación, durante mi tratamiento, no es lo mismo que el paciente empiece a disminuir su frecuencia respiratoria con a sin tratamiento. Y por último, en el paciente con tromboembolia pulmonar. En esta semana en París se va a publicar las nuevas guías de tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar prácticamente es muy peligroso hacer esta dicotomía entre el que va a trombolisis y el que no va a trombolisis, o a perfusión o no perfusión, y también en estos pacientes respecto al tamaño del trombo. Mucho cuidado, porque muchas de las veces nos llegan pacientes que tienen un gran trombo y inmediatamente queremos trombolizarlo y no cambiamos la mortalidad, por el contrario, incrementamos su morbilidad al incrementar, valga la redundancia, la posibilidad de que el paciente sangre. El mismo autor, Aito Fela, publica este trabajo en donde estos pacientes con tromboembolia pulmonar saca de esta clasificación del riesgo del paciente, ya sea por PESI o por BOBA o por BOBA modificado, y lo que hace es evaluarlo a partir de 3 parámetros: Mottling, lactato mayor a 2 milimoles y oliguria menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Esto es dicotómico, entonces la ausencia de cualquiera de estos 3 me hablan de que la mortalidad de este paciente con TEP es baja, menos del 10%, y conforme voy encontrando más parámetros, si yo tengo los 3 de estos 3 parámetros, entonces la mortalidad de este paciente podría llegar hasta el 80%. Esta podría ser entonces una forma diferente de evaluar a los pacientes con tromboembolia pulmonar. Es un área muy interesante para trabajos prospectivos y más para aquellos médicos en formación. Para concluir, disculpe doctor por haber abarcado tiempo de su ponencia, la evaluación clínica entonces no es un arte, esto es arte. La evaluación clínica tiene que ser sistematizada.
Y esta evaluación sistematizada representa la mejor integración del paciente crítico y el acoplamiento hemodinámico es el objetivo, la recuperación del paciente crítico. Muchas gracias por su atención.